Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a esta nueva edición del debate de la semana. Hoy tengo la amable compañía y la honrosa compañía de 4 destacados abogados de la República Dominicana para tratar un tema de vital importancia para el presente y el futuro de la justicia y de la tranquilidad social y política de la República Dominicana. Se trata de los intentos por establecer juicio y establecer una sanción y eliminar la impunidad que ha reinado aquí en el país desde que el país se fundó como república en 1844, que es la impunidad, que es lo que realmente alienta y fomenta la corrupción administrativa. Y vamos a hablar de eso y de lo que es y significa para el bien de la República, para la salud de la República Dominicana, una sana administración de justicia. Y para ello cuento con la distinguida presencia de 4 destacados abogados, repito, de mi izquierda, Harold Modesto, el licenciado Babaji Cruz Peñaló, Julio César de la Rosa y César Polanco. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Realmente están bien enfocadas y orientadas las medidas que se han tomado en los últimos años de la presente administración, especialmente para combatir la corrupción administrativa. Lo primero que habría que decir es que históricamente en la República Dominicana el tema de la corrupción no se logra combatir efectivamente porque primero hay que comprender la corrupción. Hay una crisis etiológica que hace que se pretenda resolver el tema de la corrupción utilizando esencialmente el sistema de justicia. Y el sistema de justicia, lo saben todos los criminólogos, no va a ser la solución del problema de la corrupción. Entonces por ahí habría que empezar. ¿Y cuál? ¿Una buena educación? Exacto, exacto. Pero una buena educación tendríamos que esperar 2 generaciones. Pero la construcción, aunque sea más pausada, aunque sea más ponderada, aunque nos tome tiempo, es una construcción que permanecerá. No así con los mensajes del sistema, porque fíjese, don Miguel, ¿qué pasa con el escenario actual de los juicios y de los procesos muy mediáticos? Bueno, ahora usted es perseguido por corrupción, pero se premia a un delator. Entonces el mensaje a una parte importante de la sociedad es que todo va a depender de en qué lugar de la estrategia usted esté. Pero cuando hablas de delator, ¿te refieres a un testigo de cargo? A un testigo a descargo no, a alguien que negocia con el Estado, que se supone que tiene un principio de superioridad ética, y el que no es suficientemente buen delincuente para quedarse callado, ni buen ciudadano para comportarse bien, termina recibiendo impunidad. Entonces la sociedad completa está viendo eso. Y ese mensaje es muy peligroso, es muy delicado. Y crea escepticismo. Lo crea, sin lugar a dudas. Y yo realmente creo que antes de llegar al juicio como tal de estos casos de corrupción tenemos que ver otro tipo de elementos. Y por eso me gusta, en vez de hablar de combate, lucha contra la corrupción, de que, como usted bien dice, bueno, la educación me puede tomar 2 generaciones, pues hablemos de prevención de corrupción. ¿Y dónde se gesta esa corrupción? Es en la actividad administrativa. Incluso una de las ramas pues, a las que me especializo, que es la contratación pública, es uno de los catalizadores de espacio para corrupción, precisamente por todos los elementos que conlleva: uso de fondos públicos, posible discrecionalidad de un funcionario que quiera actuar al margen de la norma. Entonces empieza a gestarse esa corrupción. Si implementamos mecanismos que ayuden a prevenir la corrupción desde la ejecución de la actividad administrativa, pues tal vez no tengamos ni siquiera que llegar a esos juicios que hoy estamos aquí pues trayendo a colación. Si enfocamos que la justicia vendría constituyendo el último eslabón de la lucha contra la corrupción, porque es la que, cuando fallan los controles, es quien va a poner el candado o va a establecer la sanción. Si desarrollamos, como bien dice nuestro compañero, prevenir, y están las herramientas para la prevención. De hecho, la Constitución establece la función de la Contraloría General de la República como el control previo y la Cámara de Cuentas como el control a posteriori. Si falló el control previo, el que tiene el control a posteriori, pues ejerce su misión. Sin embargo, no se pone en marcha ese mecanismo de prevención de la corrupción, entonces solamente se acude, se apela al que crea el sensacionalismo, y lo que estamos cayendo es en una especie de burbuja en donde el último partido o el último gobierno
que ejerció el Ejecutivo, pues es el más corrupto, y así lo hemos visto de manera cíclica, porque se ha tomado ese eslabón que debía ser cuando fallen los controles o los mecanismos de prevención de la corrupción, ejerza su papel, mientras no se le ponga interés o que haya voluntad política para crear ese mecanismo preventivo, pues vamos a tener que siempre que se produzca un cambio de gobierno o se utilice la bandera de la corrupción como tema de campaña para concitar la atención de una población harta de la impunidad, como bien precisa Harold, cuando tomamos a un elemento que forma parte de un entramado de corrupción y porque éste colabora para poder robustecer un caso por la falta o la falla de los controles. Estamos hablando que la Cámara de Cuentas no realiza las auditorías a estas instituciones, mucho menos la Contraloría ejerció su papel, su responsabilidad, falla, entonces el Ministerio Público tiene que valerse de un corrupto que participó del entramado, pero que decidió colaborar para recibir a cambio una concesión. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se lleva? Bueno, yo hago lo mismo, cuando se produzca un escenario parecido, pues colaboro con el Ministerio Público, voy a obtener la libertad o una pena noble, y también me podré quedar con lo que pude haber obtenido a través de ese acto. Y por eso creo que la judicialización de la corrupción debería realmente ser el último de los casos de toda una cadena donde debe emplearse a fondo la prevención. Señor Polanco. Sí, pero también hay un tema bastante importante que resaltar, y es que se convierte en un populismo, una justicia popular, y realmente se pierden derechos fundamentales como el tema de la presunción de inocencia. O sea, muchas veces vemos como ciertos tipos de funcionarios que todavía no han sido, vamos a decir, mediante una sentencia, no han sido mediante una sentencia condenados y ya de por sí se salen siendo condenados de manera previa por la sociedad. No, y eso nadie lo resarce. Y con la mayor de las cohesiones, 18 meses, ¿no? Que es el límite para estos casos. Que cuando se modifica el Código Procesal Penal, precisamente viene como parte fundamental para descongestionar las cárceles que tradicionalmente están llenas de presos preventivos. Entonces, por eso de 7 medidas se pone la medida de coerción consistente en prisión preventiva como la última y la más gravosa, y sobre todo le da la oportunidad, ¿no? Efectivamente, le da la oportunidad al Ministerio Público, inclusive para que pueda desarrollar su investigación de manera Ahora, mucho al más comienzo cómoda. del programa, el doctor Modesto dijo algo que me pareció muy relevante y muy importante, es decir, no podemos combatir lo que no conocemos. Habría primero que definir realmente en la República Dominicana qué entendemos por corrupción administrativa, porque mucha gente tiene la idea un poco paradisíaca, diría yo, de que, por ejemplo, la corrupción consiste en meter la mano en las arcas y extraer algo en su provecho, o hacer uso de un privilegio que te da una posición determinada para para tener ganancias de tipo económico. Sí, beneficios a su favor. Exacto, pero ¿qué realmente, qué tipo de corrupción estamos tratando de enjuiciar en este momento? Porque si vemos la estructura del gobierno y cómo funcionan las instituciones del gobierno, ahí estamos rodeados de corrupción por todas partes, ¿no? Y es que eso de comprender la corrupción, hay diferentes tipologías de cómo se materializa la corrupción. No hay una sola forma, por eso hablamos de tráfico de influencias, de abuso de poder, o sea, hay diferentes elementos. Esas son las más conocidas, pero correcto, no necesariamente que la más perjuiciosa, ese fue el ¿no? error cuando se aprueba el Código Penal, que se tipifica la corrupción como un ilícito, o sea, como un delito. Y es, Sí, es un concierto de la delitos. categoría, A lo así, sería esto. a lo que me refiero es que hay una conceptualización de la corrupción que a mí me parece muy reducida, ¿no? Esta sociedad, por ejemplo, en el caso de la primera ministra de Finlandia, que fue acusada y casi pierde el cargo porque su esposo y sus hijos desayunaban
con el presupuesto que tenía asignada para como primera pero ministra. No solamente eso, no pretendo que lleguemos a esos extremos, pero mira qué ocurre, que la sociedad en sentido general entiende que corrupción solamente es aplicable o imputable al funcionario público que desvió fondos, y el propio Congreso comete ese yerro. Claro. Cuando se discute de que le imponen como sanción de 4 a 10 años al que comete actos de corrupción, nosotros pues hicimos la precisión, inclusive en la vista pública que convocaron posterior, nosotros le dijimos que habían incurrido en el error de tipificar la corrupción como un delito, tratándose de un concierto de delitos, y le señalamos un delito que es el peculado de uso, que es el que con más frecuencia se ejerce, que es aquel que tiene dominio en INAPA, en el INDRI, de una máquina perforadora, se la facilita a un amigo para abrir un pozo en su finca. Eso aquí se comete a diario. Sí, claro, Sin embargo, no está tipificado y ahora se incluyó porque es un delito de corrupción. Pero es muy difícil tipificar todas las posibilidades de corrupción. Evidentemente, por eso la Constitución de los Estados Unidos se limita a un marco. No ley específica. Tú no puedes, por ejemplo, en el caso de un asesinato, dice, bueno, fue muerto por 3 puñaladas en el espacio intercostal izquierdo. Y no hay ninguna ley que diga, que mencione el asesinato en el tercer espacio intercostal izquierdo, ¿no? Es imposible preverlo. Ahora, cuando el doctor Modesto habla de que es esencial conocer lo que es la corrupción, la esencia de la corrupción, y cuando el Congreso trata el tema, te puedo señalar 2 casos de corrupción verdaderamente sorprendentes. La ley prohíbe la venta de las exoneraciones de vehículos. Los diputados y los senadores la venden. Y también prohíbe, legislar en provecho propio. Y eso lo vemos todos los días en el Congreso de la República. Ahora, ¿qué tipo de corrupción estamos realmente nosotros condenando y sancionando o intentamos sancionar en los juicios, en los tribunales? ¿Y qué heredaremos de eso? ¿Cuál será el legado de ese esfuerzo? Yo creo que en gran medida tiene que ver esto. Primero porque en el derecho penal y en la teoría del delito, la corrupción es perfectamente un tipo penal compuesto. Ahí involucramos una serie de conductas y al final tenemos una consecuencia para cualquiera de ellas. Pero todos los bienes jurídicos que se encuentran afectados en cada una de las tipologías de corrupción puede ser distinto. Entonces, si el rol del Estado, desde la perspectiva de qué necesita reprimir, si entiende que con eso previene, o qué necesita prevenir, es primero prestarle atención a los bienes jurídicos, a donde hay que poner el ojo con la corrupción es a la pobreza, a las desigualdades y a las exclusiones. ¿Por qué? Uno toma cualquier caso de sobrevaluación de obras. El problema de ese caso no es perseguir al que sobrevaluó o al que sobornó, o al que ofreció, al que recibió. No. El problema de ese caso es que en 10 años hay una serie de niños que no van a acceder a educación de calidad porque nos endeudamos por ese caso. Entonces, el reduccionismo de la corrupción es que nos lleva a pensar que la corrupción se va a resolver con el Código Penal, cuando hay una serie de aspectos que tienen que ver con la política criminal, de la cual la barrera infranqueable es el derecho penal, por supuesto, pero necesita un análisis profundo desde la sociedad, desde los sectores que pueden incidir en la toma de decisiones políticas, para poder resolver, atender ese problema. Y no dejarlo o legarlo esencialmente a la labor legislativa que criminaliza primariamente y al Poder Judicial que termina persiguiendo desde la perspectiva del Ministerio Público concretamente y al Poder Judicial que termina sancionando. Cuando salgamos de ahí, entonces vamos a comenzar a empoderarnos de la discusión de la corrupción. Entonces hay un mal enfoque de la lucha contra la corrupción, por supuesto, por lo que veo. Por supuesto. Bueno, a mí si me siguen preguntando, yo voy a seguir diciendo que tenemos que dejar de luchar contra ella y empezar a prevenirla. Ya vamos a luchar con lo que hay, por supuesto, pero que la prevención tiene que ser la punta de lanza. Usted decía de un tema de conceptualización que no la comprendemos, y es definitivamente eso. Incluso los servidores públicos, desde donde nace la corrupción administrativa, que, como decía el colega, no son solamente los servidores los responsables de que se materialice, porque para que se materialice esa corrupción tienen que haber 2 personas o más que concierten en ese sentido. Entonces, tenemos un tema que es prácticamente inconcebible por la mayoría de servidores públicos, y son los conflictos de interés.
Le preguntas a un servidor qué es un conflicto de interés y no saben decirte porque tampoco están debidamente regulados. Y conflictos de intereses tenemos todos, porque usted tiene primos, usted tiene hermanos, usted tiene amigos, tiene conocidos que puede entrar en un conflicto, en una toma de decisiones involucrada con su función. La corrupción, las personas regularmente piensan que es, como decíamos anteriormente, que se meten las manos en las arcas del Estado. Sin embargo, esto de tomar decisiones a favor de otros, yo a sabiendas de ello, es también corrupción. Ahora, surge otra pregunta en el mismo tenor. Es decir, los juicios que están siendo llevados a cabo, juicio de Odebrecht, juicio contra funcionarios del gobierno anterior, están bien orientados. Van a dejar una herencia que pueda ser aprovechada para las futuras generaciones en el país. ¿Va a desentar a la justicia? ¿Va a sentar un precedente positivo o no? Bueno, hay que tener cuidado con ese tema, porque precisamente si nos vemos en el espejo de nuestros hermanos latinoamericanos, Brasil, con el caso de Lula da Silva, vimos como el Tribunal Supremo de ese país termina absolviendo por un tema de que el Ministerio Público se sobredita de su actuación procesal. Entonces vemos cómo sale mediante esta sentencia sale absuelto. Entonces, quizá hasta cierto punto tendríamos que ver si esa persecución que está haciendo el Ministerio Público a través de cierto tipo de medidas populistas o cierto tipo de, digamos, actuaciones que son hasta cierto punto, bueno, sí, populistas y que buscan llamar la atención y sembrar cierto tipo de opinión pública, son realmente correctos. Y a partir de ahí, vuelvo y digo, vemos el tema de Brasil. No quisiéramos que luego de haber lesionado la honorabilidad de algún funcionario o exfuncionario público que es juzgado, tengamos después que ver en un clasificado del periódico, pequeñito, como suele pasar cada vez que suceden este tipo de situaciones, una pequeña excusa de que no realmente eso no fue lo que pasó y que la persona realmente se le lesionó un derecho y se quedó ahí. Y eso es parte del problema. Yo creo que hemos acudido al mismo estadio que hemos tenido desde el 86 para acá, porque en el 78 el cambio de la administración de Balaguer a Guzmán, vino un borrón y cuenta nueva como una forma de solventar o mantener el sistema un poco caldeado, pues. La realidad condiciona. Efectivamente. Claro. Luego, con el cambio de gobierno, pero del mismo partido, pues no se sintió hasta el 86. Entonces, ¿a qué hemos acudido? Hoy estamos viendo un caso de Brecht que los resultados, particularmente para nosotros, no son los que se vendió y lo que se demandó. Porque estamos hablando que después que inicia el caso es que el procurador entonces, hoy encartado como parte de ese mismo esquema, que tal vez si él hubiese contribuido a ir solucionando y dándole el carácter a la justicia que realmente llevaba, no de una respuesta mediática ante una demanda del cese de la impunidad que se produjo en el 2017. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto no es más que una respuesta a demandas que al principio... La demanda de las redes sociales. De la población, del pan y circo, eso es Entonces, normal. eso se asemeja mucho a un juicio sumario, ¿no? Porque no, lo delicado de esto es que hay dos precedentes constitucionales y dos jurisprudencias que le dan un valor a las pruebas que por imputaciones de corrupción tiene una auditoría del órgano constitucional, que es la Cámara de Cuentas. Pero con el caso de Brecht vimos el procurador solicitarle a la Cámara de Cuentas que te audite el acueducto de la línea noroeste 20 años después. ¿Es posible eso? No. Te pueden auditar a la presa hidroeléctrica Palomino, Pinalito, la autovía del Coral y todo eso, ya algo que lleva años. Y si no se hizo esa auditoría en el tiempo ¿Cómo se establece 20 años después que una obra fue sobrevalorada? ¿Sobre los precios de entonces o sobre los precios de ahora? Eso es prácticamente imposible y dudo de que esa documentación aparezca, porque aquí no se le da el curso que la ley de archivo establece cuál debe ser el destino final de los documentos. Entonces, esto no es más que una respuesta ante demandas legítimas de una población, de un sector de la sociedad, y que el Ministerio Público pues hace uso de ese recurso que tiene y ese poder
omnipotente Claro. de poder lograr que un juez de la instrucción le dé una orden de allanamiento, inclusive a veces sin identificación en el lugar, Bien. para que se produzcan las situaciones que se Bien, dan. caballero, si me lo permite, tenemos que hacer una pausa. Regresamos después de ella con el debate de esta semana. Bien, estamos de regreso en el debate de esta semana. Hoy estamos conversando con 4 destacados abogados dominicanos sobre los procesos que se llevan a cabo en una supuesta lucha contra la corrupción y lo que significan esos juicios para una sana administración de justicia. En el allanamiento que hizo el Ministerio Público a la Cámara de Cuentas hace ya algún tiempo, se sustrajeron una serie de documentos que pueden ser muy valiosos en la investigación que se lleva a cabo. Pero no se levantó un acta de los documentos que sustrajo o que se apropió o que se llevó el Ministerio Público. Ahí pudieron haber desaparecido documentos que pueden servir de base para acusaciones de juicios que ni siquiera han sido comenzados todavía, ¿no? Es decir, ¿qué valor tienen las pruebas que pueda extraer de esos documentos el Ministerio Público si no hay constancia de cuáles documentos realmente se llevó y cuáles devolverá en algún otro momento? Habría que ver el uso que le darían en el momento oportuno a cada una de las piezas que... Hay algunos abogados que dicen que fue un secuestro de documentos. El secuestro es como la figura jurídica que establece el Código Procesal Penal. Una vez, con ocasión de un allanamiento, se obtienen esas piezas, por así decirlo. El detalle está, a mi entender, que no participé en el allanamiento ni tengo idea de qué significan miles de elementos de prueba. A mi entender, si hay informes, por ejemplo, no concluidos o elementos que están vinculados a auditorías en curso y procesos técnicos en curso, se afectaron todos. Por eso el órgano tiene una especie de, digámosle así, de protección, de protocolo. Entonces preservando esas las supuestas instituciones. pruebas están contaminadas, ¿no? Sin lugar a dudas, porque es que el Ministerio Público también es un actor que necesita ser controlado. ¿Y quién controla al que persigue? Entonces ahí está la Cámara de Cuentas. Y yo creo que bajo esa lógica fue un ejercicio muy riesgoso, abrupto, nunca antes visto en la República Dominicana y sobre el que tenemos que reflexionar. La violación de los procedimientos en la persecución de un crimen puede ser objeto de sanción. Evidentemente que sí. Por Es eso decir, y se el apela Ministerio al Público al debido proceso. y el Ministerio Público ha incurrido en esas violaciones. Cuando hablamos de el debido proceso y el hecho de que la presunción de inocencia, que es un fundamento básico de la justicia, ha sido violada, ¿a quién le atribuimos esa violación? ¿Al juez que ordenó y autorizó el encarcelamiento o la prisión de 18 meses como coerción o a quien lo solicitó? Tenemos que avanzar en la identificación concreta de las responsabilidades. Hay otros países, incluyendo España, que se ha tomado en serio el tema de la prevaricación judicial. Usted tiene unas funciones, esas funciones son también de garante. Si usted no cumple con su rol... El doctor Garzón sufrió las consecuencias de esa aplicación. La sufrió. Y creo que algunos Se ejercicios... le prohibió el ejercicio del derecho. El ejercicio. Parte de la sanción. Porque cada uno debe jugar su rol, pero ese rol está atado a la ley. El Ministerio Público debe perseguir, pero perseguir bien. El juez debe juzgar, pero juzgar bien. Y la guía objetiva es el derecho, la ley. Sobre todo que las malas actuaciones están tienen sanciones contempladas. En el caso del Ministerio Público hay un estatuto del Ministerio Público que crea un consejo disciplinario en donde deben ser juzgados por sus actuaciones como tal, o sea, dentro de sus atribuciones, de sus funciones. Naturalmente aquí la cosa, aquí se tiene poco dominio de lo que debe ser el progreso. Por ejemplo, ¿qué ocurrió recientemente en Colombia? Colombia creó la Comisión Nacional Disciplinaria, que tiene la facultad de juzgar a todos los jueces de todos los circuitos: Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado, la Defensoría del Pueblo y todo, o sea, de manera disciplinaria, porque el tú dejarle, por ejemplo, al Consejo Nacional al Consejo del Ministerio Público que juzgue a sus pares, primero su conformación es una conformación un poco díscola, porque te ponen al mismo nivel a un par, por ejemplo, del juez de paz, pero ni hablar en el Consejo del Poder Judicial, con un agravante de que la duración en el Consejo es
inferior a la duración del presidente, que es de 7 años, y del consejero es de 5 años. Entonces, ¿qué hacen los consejeros que dicen, espérate, yo me voy contra el presidente, él va a seguir 2 años más de los míos, con la agravante de que yo vuelvo a mi juzgado de paz, donde él va a ser mi superior? Entonces, esas composiciones extrañas, finalmente no se logra el objetivo. Miriam, cuando le ponen el impedimento, o cuando le impiden, la magistrada Miriam Germán, cuando le impiden a Jean Alain abordar un avión, ella manifiesta de que en una reunión se había dilucidado eso y que ella no estaba de acuerdo, que solamente el director de migración y ella no estuvieron de acuerdo. Pero habló de 2 funcionarios. Y que iban a ver... Habló de 2 funcionarios, dijo que 2 de sus ayudantes, el doctor Camacho y la doctora Reynoso, votaron en contra, no estuvieron de acuerdo con ella, y habló de 2 funcionarios del gobierno. ¿Qué hacían 2 funcionarios del gobierno si estamos hablando de un ministerio público independiente? No, porque no era una reunión, no era un consejo, sino intuyo que era el director de migración por el tema, porque no fue sobre ese caso específico, sino de una práctica que se venía produciendo, que emitían una supuesta alerta y eso se convertía en un impedimento de salida que solamente puede otorgarlo un juez con autoridad para ello, no el Ministerio Público. El Ministerio Público lo solicita. Sin embargo, con esa alerta, pues hacían la de jueces y el director de migración en esa reunión estaba precisamente en esa condición. Sin embargo, la magistrada Procuradora General de la República habló de que eso tendría sanciones disciplinarias. Hasta el momento no se conoce de que se haya constituido un tribunal disciplinario para conocer eso. Eso para citar de que no es posible que esa consecuencia que pudiera devenir en la mala actuación de un miembro del Ministerio Público, así como del Poder Judicial, se pueda materializar una sanción, salvo esos escándalos que ya hemos conocido. Pero la composición actual del Ministerio Público es el resultado de un ideal de independencia del Ministerio Público que el presidente de la República, Luis Abinader, ha anunciado al país, ¿no? El deseo aspiracional, no pasa de realmente se puede concebir un Ministerio Público independiente tomando en cuenta que el Ministerio Público es el brazo persecutor del crimen de parte del Poder Ejecutivo. Lo que, por lo menos, como me formaron, es que el Ministerio Público siempre es parcial, porque además es el representante del Estado. La independencia tiene que tenerla. Se supone que es el defensor de la sociedad. Claro, tiene que tenerla de que los poderes y los metapoderes no afecten la objetividad del Ministerio Público. ¿Y qué quiere decir eso? Es que cuando hay pruebas o elementos de prueba de descargo también se presentan. Si yo recibo un elemento de prueba de descargo, no lo excluyo de un acta con tal de complicarle la cosa a la contraparte. Claro. Hay una cuestión ética profunda ahí. Y eso no es una cuestión del procurador, es de la actuación de todos y cada uno de los dominicanos que son representantes del Ministerio Público. No se va a garantizar con que el procurador lo elija un consejo. Vamos a ver en qué estado de las cosas estamos, porque el procurador que sea, designado por el presidente de la República o designado por un consejo o por votación popular, va a ser la cabeza de los ministerios públicos que están ahí. Lo fue el procurador anterior, lo fue el anterior al anterior procurador y lo es la actual. Y lo serán los que vendrán después. Y lo serán los que vendrán. Bajo ese esquema. Mientras el esquema se mantenga, por supuesto. Sí, porque cuando uno se refiere que es un aspiracional del presidente, y es plausible, de un Ministerio Público independiente, que en principio decía de una justicia independiente, hasta que le enmendaron y dice de un Ministerio Público independiente que no es más que un aspiracional. Es tan poco independiente que les reducen en un 40% el presupuesto para el 2021, claro. Y en el complementario le dan una dádiva de 1.900 millones de pesos para pagos de la construcción de la nueva Victoria cuestionada y pago de comida para los reclusos. O sea, lo primero es que no tiene los recursos. Cuando hablamos de independencia es que la designación provenga de un órgano realmente con independencia. A mí particularmente me gusta el caso Colombia. Colombia, el fiscal general, porque hay un procurador general que tiene la representación del Estado y la sociedad, hay un Ministerio de Justicia, pero el fiscal general lo escoge la Suprema Corte de Justicia por una terna que le presenta el presidente de la República. Entonces, de esa terna, naturalmente el Ejecutivo hace su evaluación de quienes tienen el perfil y entonces escoge a 3 personas que son ternadas
ante la Suprema Corte de Justicia. Eso te le da un carácter de independencia porque tiene inclusive un periodo de inamovilidad a menos que incurra en faltas graves. Entonces, mientras sea designado por el Poder Ejecutivo, no hay independencia. ¿Qué pasaría en el caso hipotético de que el Poder Ejecutivo, para no mencionar el presidente de la República, decida que el Ministerio Público requiere un cambio en el Ministerio Público? Otro decreto. Pero ¿cómo quedaría el concepto de la independencia? No, porque puede cambiar por otro independiente. Claro, exacto. De que no Es hay, que, no hay un es que organismo infalible. la independencia es como dice el colega, que Bueno, en por razón términos- tenemos dos independencias nosotros, en o tres términos independencias, legales, si agregamos la efímera, ¿no? fue que mientras la designación siga saliendo del mismo Poder Ejecutivo, por más que discursivamente quisiéramos hablar de una independencia, en términos fácticos hay una designación por una persona que no puede desvincularse. Ahora, lo que hemos estado viendo en los casos más sonados y más emblemáticos de lucha contra la corrupción, que los dos están vigentes, ¿no? ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Y qué efecto tendrá eso en una justicia futura? Porque se supone que si esto no sale como se esperaba, probablemente en lugar de avanzar en la lucha contra la corrupción, estaríamos dando pasos hacia atrás, ¿no? Eso es evidente. El panorama latinoamericano es ese. Reformas, cambios tipo placebo y acudir demasiado a la exigencia de las gradas, lo que ha hecho es precarizar. La grada y no de palco, ¿no? Es así, precarizar la administración de justicia. Los romanos Claro, lo que dio resultados. han cambiado La quienes acuden a las gradas, pero siguen siendo gradas, que claman ahora prisión en vez de justicia. Claman culpables en vez de presuntos inocentes a los que se les demuestre que verdaderamente pueden ser responsables de los hechos. Ese es ahí. Y lamentablemente, pero como decían anteriormente, y creo que eso está claro, es necesario tener ese tipo de controles y sanciones en caso de que se materialice pues la corrupción y se pruebe en un tribunal. Sin embargo, necesitamos tener y cumplir con el debido proceso, como titulamos este debate precisamente. Para esa sana administración de justicia, esos juicios que se están llevando a cabo tienen que estar apegados al debido proceso. Ahora, evidentemente la debilidad tradicional e histórica de la justicia dominicana hace que la presión del populacho, de las redes, ¿no? Y no quise decir populacho en términos peyorativos, sino de una cesión correcta del término. Eso no va a influir necesariamente en la mente de un juez. Claro. Ya no sé, es cierto que la reforma ya no habla de la íntima convicción, sino lo que un juez oiga y vea en juicio, ¿no? Pero evidentemente, aunque no se establezca que ha sido eliminada de la ley, la íntima convención en el fondo va a ser decisiva, ¿no? Porque eso no creo que un juez sea capaz, a pesar de todo, de dictar una sentencia convencido de que es culpable y lo declare inocente, o de que es inocente y lo declare culpable. Pero para nosotros mismos como ciudadanos, como personas comunes y corrientes, que no somos jueces, no es fácil tomar una decisión uno sabiendo y escuchando cosas. Entonces, el juez no se abstiene de ver sus redes sociales, el juez no se abstiene de leer encabezados en los periódicos, tiene vecinos, vive en un edificio, se montan sus hijos van a la escuela. En la escuela que le dicen tal cosa. O sea, es casi imposible para uno como un Y ciudadano. tiene un chofer que lo nombraron por él. Y dice, No es fácil, eso no es fácil. Una expresión que apelan, que es muy recurrente en los jueces: por trancar no sancionan ni cuestionan. Bien, tenemos que hacer una última pausa y al regreso estaremos ya con la parte final conversando sobre lo que es el debido proceso, lo que es la presunción de inocencia y qué valor tiene eso en una sana administración de justicia. Regresamos después de la pausa. Arribamos ya a la parte final del tema de esta noche. He estado conversando muy animadamente con 4 abogados, los doctores Harold Modesto, Babaki Cruz Peñaló, Julio César de la Rosa y César Polanco, sobre lo que es la presunción de inocencia, lo que es el debido proceso, que son conceptos básicos de una sana administración de justicia. Esos preceptos básicos
se están observando o no en estos procesos? Tampoco se están entendiendo. Tampoco se están Y entendiendo. dirán los televidentes que bueno, pero para Harold todo es incomprensible. No, no. La presunción de inocencia es un principio, es una regla de trato, una regla de carga probatoria. Es suficiente como para que en el sistema todo lo que se haga tenga el cortafuegos de la presunción de inocencia. Si voy a acusar, si voy a solicitar una medida de coerción, para que nos entiendan básicamente, yo debo estar seguro de que los elementos de prueba con los que cuento me permiten seguir persiguiendo en otras fases del proceso. Si no es así, no es comenzar a investigar después de fusilar mediáticamente a una persona, sino tener esa conciencia, porque las personas están muy atentas a lo que hace el sistema de justicia. No, y hoy día se ha empoderado muchísimo más la sociedad. Tenemos una sociedad que se involucra más, que se preocupa más, que opina más, y eso es positivo para el crecimiento y desarrollo democrático que debe de tener un país. Sin embargo, es peligroso, como dice el colega Harold, que se exponga a una persona sin los fundamentos suficientes a una situación donde prácticamente el fusilamiento sucede antes de cargar el fusil. Entonces los acusados han sido fusilados mediáticamente. Digo que es peligroso realmente, es peligroso. En estos casos pues vemos las redes sociales funcionando. Ahora, el Ministerio Público entendía que las redes podían causar eso. Sí. Oye, eso es algo que lo vemos desde hace mucho. Como la pólvora corren las cosas. Pero también hay que tener cuidado con los proyectos de leyes que se encuentran en el Poder Legislativo. Ahí vemos la ley de extinción de dominio, que si bien estamos hablando de que estos son procesos que se pueden, obviamente, con la opinión pública, mover la balanza de un lado a otro, esta ley de extinción de dominio, si no se le presta bastante atención, pudiera ser lo que fueron los tribunales de confiscación que hubieron después de la dictadura de Trujillo con el triunvirato. Y sabemos todos las cantidades de atropellos que se cometieron con ese tipo de tribunales, que pudiera pasar con la ley de extinción de dominio. Yo creo que cuando uno como ciudadano aboga por el debido proceso y sobre todo respaldó el Código Procesal Penal, porque uno de los ejemplos que uno ponía, mira, ya con este código que se basa, fundamenta en las pruebas, vamos a evitar de que un militar, por el hecho de estar enamorada de la novia de un ciudadano, pues le creaba una situación y te lo trancaba el fin de semana. Pues todos saludamos eso. O el día del matrimonio. Exactamente, podían hacer todo ese tipo de travesuras que en efecto se hacían. Entonces, sin embargo, vimos cómo dio un giro. Y lo lamentable de todo esto, que uno como ciudadano analiza esto, pero es previendo de que pudiera ser víctima mañana. Y uno quisiera ir, en el caso que cometa un error, hasta de un accidente de tránsito, pues usted ir a un centro penitenciario con la debida protección y sobre todo con la dignidad que merece todo ciudadano. Entonces, viendo el caso de que lo que el ex procurador, pasando por una situación incómoda, probablemente la vivieron los encartados del caso de Brecht, que le correspondió el perseguir. Como consecuencia de la demanda de Cabezas, agarran personas que se habían presentado a todos los llamamientos del Ministerio Público dentro del marco del proceso de investigación. No vimos por qué la necesidad de un día que pudo perfectamente haberlos convocado a todo. Mañana a las 10 lo quiero todo. Decirle, mire, nosotros hemos encontrado evidencia, vamos a solicitarle al juez de la instrucción medida de aseguramiento. Y que probablemente no necesariamente todos calificaban para la medida de coerción consistente en prisión preventiva. Entonces, eso que él fue parte entonces, y lo vemos con las debilidades de ese caso, pudo ser caldo de cultivo pero lo de Odebrecht, los encartados de Odebrecht han sido juiciados en libertad. Sí, pero todos fueron medidas de coerción, que el proceso, en la medida que fueron solicitando, recurriendo, lo lograron, pero todos cayeron presos. Pero creo que está primando el concepto de la presunción de culpabilidad en este caso, y no de inocencia. Y tengo entendido, porque así se ha anunciado, que cuando fue detenido, el señor procurador ex procurador general de la República fue paseado, esposado
con chaleco y casco por todos los 4 pisos del edificio que ocupa la Procuraduría General de la República. ¿Es correcto ese tipo de medida? Yo desconozco realmente si eso se produjo. Se publicó y no ha sido desmentido por la Procuraduría General de la República. Yo no sé si se hizo, pero yo creo que, sobre todo por la presunción de inocencia, no hay que abatir la dignidad de ningún ciudadano. Pero, que conste, esta es una cuestión de responsabilidades. Todos aportamos un poco para que el sistema mejore o empeore. Cuando se hizo el apresamiento de las personas en el caso de Brecht, se generó hasta una producción fílmica, que fue también un hecho reprochable. Claro. Entonces, son las cuestiones que se nos acumulan y hay que erradicar. Lo malo no se paga con malo. Correcto. Es decir, si queremos mejorar la justicia, tenemos que corregir los errores que se cometieron en el pasado. Eso es una realidad. Entonces, si tal vez eso no se produce, es probable que no se hubiese tenido el cultivo de ese fruto. Si no, ahora como se hizo, permite que el que venga, y eso, como decía Harold, si no se hace un trabajo de educación, vamos a estar viendo esto cada 4 años o cada 8 años. Y por eso ya se han roto algunos esquemas que tradicionalmente como que medio se respetaban. Pero ya aquí de que hermanos de presidente pueden caer presos, de expresidente, ex procurador pueden caer presos, de que directores, de que ministro, porque cuando Odebrecht cayó un ministro en funciones preso, Temístocles era claro, ministro de Industria. Claro. Entonces, eso son los precedentes que se van sentando, negativos o positivos, y en esa misma medida vamos a replicarlo más adelante, y es lo que tenemos que romper. Ahora, nosotros hablamos sistemáticamente de la debilidad de la justicia dominicana. Es un concepto que corre de labios en labios, ¿no? De boca en boca en la República Dominicana, y suele usarse, aparecer mucho en los medios de comunicación. ¿Puede, en un ambiente de debilidad de la justicia, del sistema de justicia, un juez sustraerse a la presión del público y de las redes en esta situación al dictar sentencia? Honestamente. Hay quienes los han hecho. Hay jueces que lo han hecho a contrapelo de lo que pudieran ser presiones. Por ejemplo, a mí me consta que Alejandro Vargas en oportunidades... Pero eso sienta un precedente positivo, ¿no? Claro, naturalmente, claro. Que en momentos de personas que la presencia imponente a veces de la DNCD con casco, con gente armada en el tribunal, se quede un custodio. Llegó a hacerlo, entonces. Ahora, pero la debilidad, como usted señala. No todos son Alejandro Vargas. En el escrito de la sentencia que favoreció la demanda del Ministerio Público contra el ex procurador por 18 meses de coerción, decía en parte que los arraigos del acusado eran tan grandes que era una amenaza contra el proceso, porque podía abandonar el país o esconderse o hacer cualquier cosa o dañar documentos que puedan ser vitales para el proceso, cuando todo el mundo sabe que la Procuraduría ya se adueñó de todos esos documentos. Se supone que nosotros abolimos la íntima convicción con el tema de las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. Pero en el ámbito de las medidas de coerción parece que vuelve a ganar espacio. Yo creo que tenemos que construir algún método. Don Alejandro Vargas no está de acuerdo, pero yo creo que podemos sistematizar la información del peligro de fuga de forma objetiva, quién se fuga más y por qué. Y con eso el juez tener algún elemento para decirle a la sociedad, miren, lo que pasa es que las personas en estos casos no se fugan. Verbigracia, el caso de Brecht. Si las personas perseguidas por corrupción se fugan siempre, entonces en Odebrecht debieron fugarse. Pero además quien se fuga en una acusación como esta se está condenando. Claro, lógicamente. Puede fugarse por un mes, por 2 meses, por 3 meses, pero en algún momento lo atraparán. Es decir, me parece que eso sería una bestialidad, una idiotez. Claro que el Código Procesal Penal inclusive te establece los parámetros en donde se puede considerar que haya peligro de fuga. Inclusive en ocasiones, por ejemplo, un homicidio, ya el juez debe ponderar que la posibilidad de que ese homicida pueda seguir cometiéndolo o que pueda ser víctima por venganza por parte de
de la persona, de la víctima, de los familiares de la víctima. Eso, como una forma de asegurarlo, pues la prisión preventiva pudiera tener validez. Pero hay casos que, si bien es cierto que las características propias de un acto de corrupción que pudiera involucrar grandes cantidades de dinero, pues debe prevalecer el tema del arraigo. O sea, hay personas que pueden perfectamente, y lo han demostrado lo de Odebrecht, pueden esperar su juicio en libertad y que la prisión preventiva no se convierte en una pena anticipada. Entonces, ¿qué esperan ustedes? Nos queda poco tiempo, pero ¿qué esperan ustedes entonces que ocurra cuando el juez conozca la solicitud de libertad y la eliminación de la coerción en lo que tiene que ver con el exprocurador general de la República? Y las personas que han sido también puestas en prisión por el mismo expediente, porque solamente se habla del exprocurador. De todos, yo particularmente, y lo he reiterado, yo entiendo que todo aquel que pueda demostrar que se va a presentar a todos los casos del procedimiento puede esperar su juicio en libertad con cualquiera de las medidas que consiste en prisión domiciliaria, presentación periódica, impedimento de salida, el dispositivo electrónico. Porque es que, ¿qué puede ocurrir si mañana esa persona es absuelta? ¿Quién le va a resarcir? ¿Quién repara el daño, ¿no? Y sobre todo que hay una pretensión, y él con lo que a veces se juega con uno, y es que si no se le puso prisión preventiva como medida de coerción el primer día, no hubo lucha contra la corrupción. Nos quedan menos de 3 minutos. Quiero terminar para ver la opinión del señor, de ustedes, y terminar con Harold. ¿Blanco? Bueno, indudablemente no quisiera tampoco adelantarme al tiempo, pero trayendo nuevamente un ejemplo a colación, vimos lo que pasó en Perú, vemos lo que pasa todavía en Perú. Y el sistema de justicia ha tumbado presidentes, sacado funcionarios, vuelven otros. Ahora mismo está el sometimiento de Keiko Fujimori, que fue una candidata presidencial, como una forma de coacción a esa misma candidatura y de restarle cierto tipo de popularidad. Entonces podemos ver este tipo de medidas hasta cierto punto como una forma de utilizar políticamente esta situación. Cruz. Yo realmente, digamos que la reflexión de todo este debate y de todos estos temas me lleva a que debemos de reflexionar sobre la aplicación y la utilización de la prisión preventiva como la regla en todos los casos, principalmente, y no digo que por los casos de corrupción, no. Tenemos que ver más allá, todos los casos. Entonces, aprovechar estos casos precisamente de corrupción para analizar sobre la aplicación que le damos y el uso común de esta figura, que al final es la más gravosa de todas las medidas. Bien, doctor Modesto. Yo finalmente diré que le temo a que en mi país las preferencias electorales, la toma de decisiones políticas se terminen afianzando desde el sector justicia, porque no está para eso. Bien, abogados, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido muy aleccionador esta conversación sobre temas que son fundamentales para la justicia del país presente y futura. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención, les deseamos un buen resto de la noche, un buen fin de semana y los esperamos el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.